La paz de mi Señor Jesucristo sea con mis hermanos en todo el mundo. En estos últimos días, por la misericordia de Dios, he tenido unas charlas, diálogos e incluso debates con algunos creyentes del Evangelio en diferentes países acerca de un tema que, si bien la palabra de Dios en el libro de Hebreos nos confirma que hace parte de algo de los rudimentos de la doctrina que muchos debemos haber dejado ya, los que por el tiempo que llevamos en el Evangelio no deberíamos estar ya en estos temas, sino yendo a unos temas más profundos, a mayor sabiduría. Pero sin embargo, son muchos los que están todavía en estos temas rudimentarios, en la leche. Me refiero al bautismo. En Hebreos capítulo 6 la palabra nos habla de esto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esos son rudimentos. Aquí habla de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, en fin. Ya deberíamos estar algunos hablando ya de algo más profundo. Sin embargo, repito, como muchos debiendo ser ya maestros, están todavía en esos rudimentos y lo peor, tomando leche adulterada y dándole a otros esa leche adulterada. Entonces, por la misericordia de Dios y nacido de una pregunta que me hizo un creyente en el Evangelio, pidiéndome que le mostrara bíblicamente que en el bautismo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lava de pecado. ¿Por qué? Porque se han levantado algunos individualmente, otros grupalmente, denominaciones, organizaciones que están enseñando contra una doctrina bíblica que es importantísima, trascendental en la vida del creyente. Están enseñando que entrar a las aguas del bautismo es lavarse, que no es necesario para la salvación. Y quizá por esto, no sé, este varón me hace esa pregunta, me hace esa exigencia de que le muestre escrituralmente, sin irme más allá de lo que está escrito, que le muestre que en las aguas del bautismo el creyente es lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decía que esta es una doctrina bíblica importantísima, trascendental en la vida de todo creyente, de todo aquel que dice creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos dicen creer, pero no obedecen sus palabras. En Mateo 28, 19 es tan trascendental y tan importante que nuestro Señor Jesucristo mismo dio la orden. Por eso en Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si bien este versículo del libro de Mateo, algunos dicen que no o no está en los textos originales, esto no riñe con toda la doctrina bíblica, porque en Marcos
Marcos 16:15, dice la Escritura, bendito mi Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro, preciso, sin lugar a ambajes, sin lugar a interpretaciones privadas ni explicaciones diferentes a esto que está escrito. El que creyere y fuere bautizado. Y es por esto que usted mira que desde que en las escrituras, desde que empezó el precursor de nuestro Señor Juan el Bautista, bautizaba. Nuestro Señor Jesucristo mismo, siendo sin pecado, le dijo a Juan que lo bautizara, que de momento de entrada Juan se negaba, porque decía, ¿cómo yo voy a bautizar al ungido de Dios? Yo necesito ser bautizado. Pero el Señor le hizo ver que era necesario que se cumpliera toda escritura. Sin embargo, hoy muchos enseñan contra el bautismo, le restan importancia, lo minimizan. Bendito mi Dios. Entonces, esto es una ordenanza de aquel en quien hemos creído, de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, voy ahorita a responder a este varón que me dijo que le mostrara escrituralmente que el creyente es lavado en la sangre de nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo. Ustedes van a mirar que yo de pronto miro la cámara y miro de pronto hacia otro lado, estoy viendo la pantalla donde está quedando la grabación. En el otro lado de la pantalla estoy mirando la palabra que tengo digital en el computador, y hacia el lado de acá tengo los apuntes para darle el recorrido al tema. Bendito mi Dios. Vamos entonces a Hechos 2, donde el Espíritu Santo, luego de la partida de nuestro Señor Jesucristo y de haber dicho nuestro Señor, haberle dicho a los apóstoles que tenía muchas cosas que decirles todavía, pero que no la podían sobrellevar, pero que el Espíritu de verdad los guiaría a toda verdad. Entonces, esa ordenanza del bautismo la dio el Señor, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, después de su discurso allá en Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando, vamos allá a la Escritura, bendito mi Señor Jesucristo, Hechos 2, cuando Pedro terminaba ya, casi que concluía su discurso, después de que hablaron en lenguas, lleno del Espíritu Santo, cuando él termina su discurso, le preguntan, cuando él les dice, sepa pues, Hechos 2:36, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces dice la Escritura que al oír esto, quienes estaban escuchando, que no eran pocos, se compungieron de corazón. Ese corazón les dolió. Ese corazón como que se les arrugó. Por eso dice se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que también hablaron en diferentes lenguas, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, confirma las palabras de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu, cuando les dice, arrepentíos y bautícese. No le dice arrepiéntase cada uno de vosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué no le dice solo arrepiéntase? Porque viene confirmado e incluido la ordenanza de
nuestro Señor Jesucristo y bautícese. Porque es que muchos se arrepienten de sus malas obras, pero vuelven y recaen en ellas o en otras peores. Y es el caso de la religión apóstata, que creen que pecando y rezando empatan. No, Señor. Bendito mi Señor Jesucristo, sea misericordioso nuestro Padre Celestial, que de hecho lo es. Por eso dice, arrepentíos y bautícese. Claro, preciso nuevamente, sin lugar de ambajes, es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y confirmada por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo en los apóstoles. Entonces dijimos que no es solo arrepentimiento, sino que es necesario también bautizarse. Pasamos entonces a ver por qué es tan importantísimo el bautismo para comprender la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo y las palabras de Pedro. ¿Qué hay de importante en el bautismo? En esa agua, en sumergirse, en meterse allá y en, como dicen estos que están predicando contra una ordenanza del Señor, en lavarse allá. A ver si es solo meterse y pegarse un chapuzón. Mi Señor Jesucristo sea misericordioso. Bendito mi Dios. Vamos entonces a ver por qué es tan importante. Y nos lo empieza a explicar, y voy a partir de ahí desde las palabras del apóstol Pablo en la carta a los romanos, en donde les habla acerca de un simbolismo, algo tan importante en la vida del creyente. Él viene hablando en la carta acerca de la ley, de la gracia, y en el capítulo 6 está registrado que dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y viene el tema del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bendito mi Dios. ¿Cómo así que hemos sido bautizados en su muerte? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y luego dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Cómo así que somos bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Pues porque en el bautismo, dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Este es un acto, el acto de la inmersión en las aguas, de sumergir al creyente en las aguas, invocando el nombre del que murió en la cruz. Esto es nuestro Señor Jesús. Es un acto simbólico, representativo de la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es en el bautismo donde simbólicamente y por fe morimos con Cristo, somos sepultados con Él, y así como Él murió, fue sepultado y resucitó, así también nosotros allí resucitamos con Él a una nueva vida. Eso es cuando emergemos de las aguas. Cuando vamos a las aguas, está muriendo la vieja criatura. Está siendo sepultada
e incluso crucificada. Y lo vamos a ver bíblicamente. Crucificada, muerta, sepultada cuando es sumergida. Y cuando emerge, es resucitada en una nueva criatura. He ahí la importancia del bautismo. Pablo lo está diciendo aquí. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bendito mi Señor Jesucristo. Es en este bautismo que por fe, arrepentidos y por fe, aspiramos a una buena conciencia hacia Dios, como dice la escritura en Primera de Pedro, vamos allá, 3:21. Dice la palabra en Primera de Pedro 3:21. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice así: el bautismo que corresponde a esto, ¿que corresponde a qué? A otro bautismo simbólico de que viene hablando el apóstol Pedro ahí. Miremoslo, leamos un poquito atrás para comprender esas palabras. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. De ese bautismo allá simbólico de estas personas que subieron al arca, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, 8 personas. De ese bautismo simbólico habla el apóstol. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. O sea, simbólicamente ese bautismo allá y simbólicamente el bautismo que nosotros ahora, por la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, tomamos cuando creemos, cuando nos arrepentimos, y por ello vamos a las aguas del bautismo. Dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí cuando aspiramos y cuando se nos cambia esa conciencia por el Espíritu y se nos da una buena hacia Dios. Continúa Pablo confirmando en Romanos 6:5. Volvamos al libro o a la carta a los Romanos en su capítulo 6. Dice, lo está confirmando: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. ¿Ven? Es un acto simbólico importantísimo. No es que nosotros nos van a crucificar y nos van a enterrar también y vamos a salir de allá de la tierra. No, es en el bautismo. Así como la cena del Señor es tan importantísima que quien coma indignamente, de mal manera, la cena, acarrea juicio sobre sí. Entonces dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Está haciendo bastante calor aquí. Vamos a poner algo de... Bueno, bendito mi Dios. Bueno, y continuamos. Lo está diciendo el apóstol Pablo: fuimos plantados juntamente con él
en semejanza, simbólicamente. Bendito mi Padre Celestial. Es por eso que ahí confirmo, en el bautismo morimos, somos crucificados, morimos, somos sepultados y resucitamos en Cristo. Muere nuestra vieja naturaleza. Si lo hacemos con fe y verdadero arrepentimiento, esa vieja naturaleza de pecado muere. Ese es el nuevo nacimiento, ahí empieza. Bendito mi Señor Jesucristo, ese es el nuevo, parte del nuevo nacimiento, ahí nacemos. Bendito mi Dios. Por eso también dice en Romanos, acá en el 6, confirmando, bendito mi Señor, lo que yo estoy explicando. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Viene hablando del bautismo. Por eso le digo que representa crucifixión, muerte, sepultura, resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más para el pecado. Esto es simbólico, para que el cuerpo del pecado sea destruido, pero si nosotros seguimos en el mismo cuerpo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bendito mi Señor Jesucristo. Ahora, como el requerimiento de este creyente es que muestre escrituralmente, porque hasta ahorita estamos mostrando la simbología, pero no, me exige que le muestre escrituralmente que allí somos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por la simbología ya debía comprender, o muchos ya deberían entender que así es. Sin embargo, por la misericordia de Dios que nos da el entendimiento, vamos a mostrarle escrituralmente que sí, que en las aguas del bautismo somos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y me dice que no invente, que no piense más allá, porque esa es mi exigencia, porque ellos enseñan unas barbaridades, unas herejías acerca del pecado en el Edén. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces yo le digo, no se salgan. La escritura dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces ahorita él me lo quiere aplicar a mí, creyendo en su inocencia de niño. Bendito mi Señor, que en la palabra de Dios el Señor no nos da las herramientas para enseñar contra las herejías y contra las falsas doctrinas. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice la Escritura. Nada puedo yo contra la verdad de este, que dice que el bautismo, que para meterse a lavarse ahí, que no es por obras. Nada puedo contra la verdad del otro, que dice que esa no es la sangre de Cristo. Nada puedo contra la verdad de aquel, sino por la verdad de Dios, la palabra. Este dice yo tengo la verdad, este dice yo tengo la verdad, este dice yo tengo la verdad, pero hay una sola verdad, la de Dios. Si usted está conforme a la verdad de Dios, pues dice yo tengo la verdad, porque camina paralela y va ahí. Es la misma verdad, la verdad de Dios. Entonces vamos a Hechos 22, donde se describe la defensa que hace Pablo ante los judíos en Jerusalén en presencia de un tribuno romano. Y en esa defensa, él narra los hechos de cómo fue su conversión. Y en esa narración encontramos la primera mención, creo no equivocarme, la primera mención a el lavamiento de los pecados, porque hasta ahorita no hemos hablado de lavamiento de pecados. Vamos a mirarlo en Hechos 22.
Mientras yo busco aquí, mis hermanos allá que están viendo el video pueden también tomar sus Biblias e ir a Hechos 22. En Hechos 21, finalizando Hechos 21, está haciendo la narración de cómo lo capturan a él, lo sacan del templo, cierran el templo, casi que lo linchan. Entonces interviene el tribuno con unos soldados y lo llevan ya a las instalaciones romanas del tribuno. Ya en Hechos 22, él en Hechos 21 finalizando le pide al tribuno, miremos, para que esto nos quede bien claro, bendito mi Dios, aunque no va bien, o sea, específicamente al punto, pero es necesario. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, o sea, una ciudad grande, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, o sea, el tribuno, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Entonces él habla en lengua hebrea, ¿para qué? Para llamar la atención. Y dice, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, aquí empieza el capítulo 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y les empieza a narrar de cómo fue su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Les empieza a narrar. Y les habla de un hombre, allá en el versículo 12. Pasemos de una vez al 12 para no alargarnos. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, en la narración que le está hablando, está haciendo de su conversión. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Recordemos que Saulo había quedado ciego cuando el Señor se le manifiesta, se le presenta en una luz, él quedó ciego, como con unas escamas en los ojos. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, dice el apóstol Pablo aquí, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, o sea, Ananías, le dijo a Pablo, y el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Ay, bendito mi Dios todopoderoso. Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Por eso era que los apóstoles decían, es que a nosotros no nos los contaron en cuentos, fábulas artificiosas, nosotros mismos lo vimos y lo oímos. Ahora le dice a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Y ojo con lo que sigue, mis hermanos, porque aquí empiezo a responder específicamente la pregunta a este varón. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Bendito mi Dios. Allá, para usted, en México, y para todos aquellos que tienen confusión en este tema rudimentario, en esto que es leche, a ver si pasamos o pasan, mis hermanos, a tomar un alimento un poquito más pesadito, para que salgan de ese tema y no se dejen meter leche adulterada, incluso a aquellos que están llegando, para que sepan la importancia del bautismo. Le dice Ananías a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Primera mención a lavar los pecados. Es un acto simbólico. Porque por otro texto que ahorita vamos a ver, es un acto simbólico, lavar los pecados. El agua es simbólica. O sea, el agua es física, literal, pero lo que hace el agua, para que no me vayan a malinterpretar, lo que hace el agua es simbólica, lavar pecados, porque el agua simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a ver más adelante también para confirmarlo. Bendito mi Señor Jesucristo. Ay, Dios bendito. Bueno,
Es la primera mención entonces, como decía, que se hace en la escritura al lavamiento de los pecados. ¿Y dónde es esto? Pues allí en esas aguas, como ya lo dije. ¿Por qué? Pues porque por fe y por simbolismo y por fe, el agua es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lava y nos limpia de nuestros pecados. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, bendito mío, lo hacemos lo más rápido que podemos. En 1 Corintios, en el capítulo 6, 1 Corintios 6, en el versículo 11, dice, leámoslo desde el 9, rapidito. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ustedes saben que ahorita por todo el mundo, bendito mi Dios, están haciendo eso también. Están legalizando, están legislando para legalizar unas uniones contra natura. Sigo. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais algunos, incluso que se echaban con varones. Pero por la misericordia de Dios hubo arrepentimiento y el Espíritu obró en ellos. ¿Dónde empezó a obrar? Miremos, sigamos leyendo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados. ¿Lavados en qué o de qué? De nuestros pecados. ¿Y dónde fueron lavados? En las aguas del bautismo simbólicamente. Por fe. Seguimos. Bendito mi Dios. Esto también, vamos a Efesios 5:26. Porque cuando habla aquí, más ya habéis sido lavados. ¿Con qué se lava? ¿Con agua? Yo no puedo lavar con arena, o yo no sé si existe ese término, al menos en nuestra lengua o en las otras lenguas, de que alguien se lave con arena o con tierra. No sé, no. Lavados es con agua. Bendito mi Dios. Entonces vamos a Efesios 5:26, donde dice la escritura. Gloria a Dios. La gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo, el libro de Efesios, la carta de Efesios 5:26. Dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y continúa. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua lava. La arena, la tierra, el barro, el mugre, en fin. El agua es para lavar. Gloria a Dios. Habiéndola, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que le entienda. Y ya deberían, bendito mi Dios, haber comprendido que simbólicamente esta agua del bautismo representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lava de todo pecado. Así como también su sangre es representada simbólicamente y por fe creemos en el vino, en la cena del Señor. Esto es mi sangre, dice el Señor, que será derramada por vosotros. Es un simbolismo y por eso es tan importante tomar también la cena del Señor y tomarla bien tomada. Pero como muchos lamentablemente leen, pero no entienden,
Y por ello se hace necesario desmenuzar este alimento porque parece que la leche estuviera como empastada. Pues ahorita venden la leche en polvo y nosotros no nos comemos la leche en polvo. Incluso a los niños se les vende leche en polvo. Hay que volverla a desmenuzar en agua. Entonces así tenemos que hacer nosotros en este caso. Desmenuzar la leche, volverla ¿por qué? Porque si la están pasando la leche así en polvo, pues y se pueden hasta broncoaspirar. Entonces, esto es lo que por la misericordia de Dios hacemos en este tema, que es rudimentario, son rudimentos. Entonces, como se hace necesario, ya se debía haber entendido que el agua representa también simbólicamente, es simbología de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos lava de pecados. Pues leámoslo en la palabra, vamos a la confirmación de nuestra enseñanza, que es por la misericordia de nuestro Dios. Vamos al libro, y ya estamos casi que terminando, bendito Dios, al libro de Apocalipsis, la revelación. Muchos hablan ahorita de yo tengo revelación. Bendito mi Dios. Y como le decía a este hermano, siguen bate que bate chocolate, bate que bate, batiendo la leche hasta que se les vuelve mantequilla. Vamos al libro de Apocalipsis, que mi Señor Jesucristo sea misericordioso. Bendito mi Padre Celestial. Apocalipsis 1, empezando. Apocalipsis, dice la palabra de Dios. Leámoslo desde el 4. Tomé fue aquí la Biblia y no vine acá, más bien aquí a la pantalla. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y ojo, mis hermanos, todos aquellos que de pronto, bendito mi Dios, todavía no habían entendido esto. Y por eso de pronto llega alguien con una doctrina a engañarlos o a ponerlos como a tambalear cuando la escritura dice que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Es para que ustedes se afirmen y le digan: no, Señor, eso no es doctrina conforme a la verdad de Dios. Ojo con lo que sigue. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bendito mi Dios. ¿Cuándo, hermano, usted ha sido regado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo ha sido lavado? Pues cuando va a las aguas del bautismo. Por eso es que habla de lavar. Por eso le dice a Ananías, a Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados. Lava tus pecados. ¿En qué? En el bautismo. Y dice aquí, por eso dice aquí la escritura: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Bautismo. ¿Con qué? Con su sangre. La gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Vamos en ese mismo libro al capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, bueno, vamos desde antes para comprender algo del contexto, aunque muchos lo saben y esto se ha repetido por mucho, pero como digo, este video, por la misericordia de Dios, lo van a ver incluso algunos que apenas están entrando y como queriendo así, oiga, y como que sí, como que no, y entonces necesitan, bendito mío, ese impulsito, ese pequeño impulso para que se reafirmen en su fe. Gloria a Dios.
Dice la escritura, leámoslo desde el 9. Juan dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Bendito mi Señor Jesucristo. Vestidos de ropas blancas. Ojo con esto, mis hermanos. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, palabras de Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan, como muchos, quedó y respondió, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y vuelvo y digo, y ojo con lo que sigue, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Han lavado sus ropas? ¿Qué tiene que ver la ropa con la salvación, mi hermano? Esto es simbólico. Ahora mire lo que es más. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quien es natural no comprende, porque lleva las cosas, lleva lo espiritual a lo natural, y dicen, las han emblanquecido en la sangre. ¿Acaso alguien puede tomar unas ropas, meterlas en un recipiente con sangre y salen emblanquecidas? No, salen enrojecidas. Todo esto es espiritual. Nos está enseñando lo que vengo confirmándole, varón mexicano, que sí, que en las aguas del bautismo somos lavados de nuestros pecados con la sangre del Cordero que fue sacrificado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito mi Dios. En el campo natural, lo repito, si nos vamos al campo natural, pues si mete un vestido en un balde con sangre le sale rojo. Esto es espiritual, esto es simbólico. E incluso vamos a mirar el tipo, la sombra de esto, porque allá sí era físico, aunque el acto, el hecho, lo que producía el hecho era simbólico. El hecho en sí mismo, el acto en sí mismo, era físico y literal en el antiguo pacto. Y yo creo que ya algunos hermanos ya están bien enfocados. Los israelitas sacrificaban corderos y literalmente eran rociados con sangre para santificación. Pero como esa sangre si era de animales, esa sangre cubría, pero no tenía el efecto que tiene la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Allá, al pueblo de Israel, como tipo, como sombra, que luego sería mostrada a la luz. Para entender esa sombra, se sacrificaban animales. Se rociaba el altar, se rociaba con la sangre de los animales sacrificados el velo del santuario e incluso las personas.
Veamos, por ejemplo, en Levíticos 8:23, donde dice que en el lóbulo de la oreja se le untaba la sangre. Levítico, ya estamos terminando, bendito mi Dios, no sé si me va a quedar suficiente para cargar lo que me lo reciba YouTube. Levíticos 8:23. Levíticos, bendito mi Dios. 8:23. Dice la escritura. Y lo degolló, o sea, el animal, un carnero, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar, o sea, sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Ahí así era física sangre, literal sangre, no simbólica. Bendito mi Señor Jesucristo. Levíticos 8:30, ahí mismo, más abajito. Dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón. Por eso es que ustedes conocen una congregación que hace esto con no sé si es báculo que le llama eso, bueno, una cuestión ahí de metal, y hace esto, rocía. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras. Esa sangre era para santificación, y eso lo hemos hablado aquí, lo hemos explicado más atrás, si se vuelven a ver el video, que la sangre, que las aguas del bautismo que representan la sangre de nuestro Señor Jesucristo es para santificación, para lavar. ¿Lavar qué? El pecado. Bendito mi Señor Jesucristo. Como nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado una sola vez, nos limpia. Fue sacrificado una sola vez. Murió, resucitó y ascendió al cielo. No lo tenemos en cuerpo con nosotros. Los israelitas allá eran todos los días: mate becerros, mate carneros, mate ovejas, mate y rocíe, y rocíe. Y allá se pecaba, como se hace ahorita, vuelvo y repito, en alguna congregación, se peca y vaya allá y se reza, se empata, vuelve y sale y vuelve a pecar y vuelve y reza, y golpes de pecho y todo eso. Eso es mentira. Lo mismo hacían allá los israelitas. Ahorita nosotros no. No estamos cada nada lavándonos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como Él murió, resucitó y ascendió al cielo, Él dejó el bautismo para todos aquellos que lleguen a Cristo, se sumerjan en su sangre y sean lavados con su sangre, así como los israelitas todos los días mataban animales para ser rociados con la sangre, rociado el altar, rociado utensilios o lo que fuera. Cristo nos dejó el bautismo para un solo bautismo y ser lavados allí con la sangre del Cordero de Dios. Y por eso no podemos estar como los israelitas sacrificándolo a nuestro Señor, o todos los días, o de vez en cuando, porque Él se entregó una sola vez. Y por eso nosotros tomamos un solo bautismo, un Señor, una fe y un bautismo. Un solo bautismo. Porque si vivimos o no entendemos lo del bautismo, tenemos que estar lavándonos y lavándonos y lavándonos. Y así, como dicen muchos, van solamente y se pegan un buen chapuzón. Bendito mi Señor Jesucristo. No sé si le voy a mandar creo que le paso el video y el audio también a este varón, y que esto sea para edificación.
de todos aquellos hermanos que ya los puedo llamar mis hermanos en el mundo, que pues tienen necesidad, sin ofensa, sin humillación. Escrituralmente está que hay algunos que debieran ser ya maestros, pero todavía tienen necesidad de leche, no de alimento sólido. Entonces, tal cual como en la época de Pablo, así es, y ahorita más, muchísimo, porque ahorita hay mucha levadura en las congregaciones, muchísima. Por ello, por la misericordia de Dios, este tema. Y para que todos aquellos que escuchen a alguien decir que el bautismo no es necesario para salvación, lo refutes con la palabra de Dios, de que es allí donde hacemos un compromiso, donde aspiramos a una nueva conciencia, donde somos enterrados con Cristo, donde somos crucificados con Cristo, donde resucitamos en Cristo y donde somos lavados con su sangre bendita para el perdón de nuestros pecados pasados. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos mis hermanos y con todos aquellos que aún faltan por unirse a la familia de nuestro Dios. Mi Dios Todopoderoso les bendiga.